puesto esta tarde el tema el arrebatamiento. Y esta palabra que vamos a utilizar, pues se la voy a explicar un poquito más adelante, pero sí tiene que ver con algo que se quita repentinamente. Entonces, el arrebatamiento es una doctrina sobre la cual nosotros creemos, hermano, y creo que de alguna manera no podemos dejarla a un lado. Muchas veces siempre mencionamos el arrebatamiento, pero tal vez no lo explicamos, y es necesario que cada vez de que pues alguien se vaya uniendo a nosotros, no descuidemos esta doctrina, porque es muy importante que nosotros conozcamos de qué se trata. Fíjense que la palabra arrebatamiento viene de la palabra griega arpazo y significa una fuerza ejercida, dice, repentinamente sobre alguien. Es decir que, como leíamos en la escritura, va a ser algo repentino, decía Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces nosotros tenemos, hermano, que estar apercibidos. Fíjense que la única forma de que nosotros podemos estar atentos, la palabra nos dice que debemos velar constantemente. En Juan capítulo 14:3, nosotros encontramos entre las enseñanzas que Jesucristo nos dejó, Él dijo a sus discípulos: si yo me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí también estéis vosotros. Miren, tenemos estas promesas que el Señor mismo nos dio. Él dijo que Él vendría otra vez y nos tomaría con Él. Fíjense que hoy en día existe mucha controversia respecto a estos temas, porque cada quien lo quiere aplicar de una u otra forma. Pero no importa en la forma que lo apliquemos, lo importante es que lo creamos, porque lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos fe en esta acción que Él va a llevar a cabo en nosotros y que vendrá por nosotros a sacarnos de la tierra. Fíjese que existe controversia porque la gente piensa que Jesús no vendrá sino hasta la segunda vez que venga con sus ejércitos cabalgando y tome posesión de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la palabra aquí nos habla de que Él no vendrá a poner sus pies para llevarnos, porque la palabra dice que Él vendrá únicamente a las nubes y nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Entonces es necesario que prestemos atención, porque de lo contrario sería una tercera venida, cuando realmente va a ser la segunda venida la que nosotros no estamos esperando. Hay que aclarar esto, porque si preguntara yo cuántos esperamos la segunda venida, yo sé que muchas veces todos decimos amén, pero no quiero engañarlos y confundirlos y preguntarles, sino quiero explicarles que lo que nosotros estamos ahorita a la espera es de que se cumpla esta promesa del arrebatamiento. Fíjense que a lo largo de la escritura hemos encontrado que Dios siempre nos ha hablado. Miren, en la época de Noé, Dios le habló al pueblo o al mundo en esa época y permitió que durante 120 años Noé les predicara mientras él estaba actuando y haciendo una embarcación, un arca que de alguna manera todos se burlaban de él. ¿Por qué? Porque en esa época, según dicen, ni siquiera existían las lluvias. Imagínese usted construir un barco de las proporciones gigantescas que lo hizo Noé en aquella época. Era algo que podríamos decir ridículo. Sin embargo, la gente al final de cuentas le creyó a Noé. Lamentablemente, cuando le creyeron, ya Dios había dado la orden de cerrar la puerta, y aunque la misericordia de Noé ha de haber dicho, bueno, yo les quisiera abrir, pero cuando Dios dice que se cierra, se cierra. Y entonces ya no fue posible abrir.
las puertas de aquella arca que Dios había mandado a Noé a fabricar. Sin embargo, en el interior Noé podía escuchar el clamor y el llanto y la angustia de todos sus vecinos, seres queridos, familiares, incluso que en el momento preciso no quisieron entrar al arca. Entonces, hermano, tenemos que ponernos a pensar de que hoy en día el Señor no nos tiene un barco aquí para enseñarnos que debemos meternos, pero sin embargo Él nos está hablando de diversas formas. Él nos ha venido hablando de muchas maneras. Fíjese que, por ejemplo, hablaba Sonia hace unos momentos de lo que sucedió en Guatemala. Miren, mientras nosotros estábamos el domingo aquí predicando y aprendiendo de la palabra, allá en Guatemala estaba la gente en angustias, hermano, y estaban pasando por una situación de tristeza para muchos, ¿verdad? Porque realmente cuando vemos esas escenas en los noticieros y vemos a las personas que perdieron sus seres queridos, sus familias, de alguna manera nosotros nos llenamos de tristeza también, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos en estas imágenes no es más que una gráfica de lo que está escrito en la palabra del Señor. Fíjense que todo lo que estamos viendo, no solo lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Hawái, lo que pasa en Israel, que también Israel ha estado siendo incendiado por sus enemigos, pero son acontecimientos que cuando nosotros cambiamos las noticias de canal y vemos las diferentes escenas y las diferentes imágenes, nos pareciera como que realmente estuviéramos viendo una película apocalíptica. Pero sin embargo, hermano, no es otra cosa más que el mensaje de Dios aún a los que no han querido arrepentirse, porque de alguna manera Él permite que al ver el sufrimiento de aquellas personas pueda haber un arrepentimiento. Fíjese que nosotros hemos hablado acerca de la sabiduría de Dios. Hemos visto cómo existe la sabiduría de Dios, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y aún una sabiduría satánica. De la misma manera existe un sufrimiento que podría ser de muerte, dice la palabra, pero hay un sufrimiento de parte de Dios que ese nos lleva a salvación. Más adelante le voy a dar el verso para que usted pueda ver cómo puede haber un sufrimiento de parte de Dios. Pero fíjese que ese sufrimiento de parte de Dios nos lleva a recapacitar y alcanzar la salvación. Como le digo, cuando vemos esas imágenes causan tristeza, hermano. Pero aún estamos aquí. Aún se puede hacer algo, aún el brazo del Señor no se ha cortado, dice Isaías, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos alejamos de Él y sentimos como que Dios estuviera tan lejos, hermano, que pensamos que no hay una forma de acercarnos a Él, pero sin embargo Dios está presente cerca de nosotros y en todo lugar. Así que entonces quiero que nosotros prestemos atención a esta enseñanza, porque de alguna manera no solamente es para nosotros, sino para nuestros familiares, para nuestros seres queridos, que nosotros podamos hablar con toda libertad acerca de lo que el arrebatamiento es y lo que el arrebatamiento no es, porque muchas veces nosotros pensamos cosas equivocadas de lo que es el arrebatamiento. Sin embargo, la palabra es bien clara, y aunque estuviera en un misterio, como dice Pablo, podemos ver que el Señor es misericordioso y nos permite poder ver esos misterios. A Él permite que nosotros podamos conocer esos misterios. Fíjese que dice Segunda de Reyes 2:3. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé, callad. Fíjese que aquí estamos hablando de una compañía de profetas que en la época de Elías, ellos sabían de que iba a haber un arrebatamiento, aunque no era un arrebatamiento general como el que se nos ha
ofrecido hoy era un arrebatamiento en el cual Dios iba a trasladar a Elías hacia el cielo. Y los profetas lo sabían. Eliseo lo sabía y por supuesto Elías lo sabía. Y dice la palabra en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, verso 11: y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire, esta imagen que se nos deja en la palabra del Señor nos da una esperanza, porque lo que es el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio siempre nos ofrece, hermano, buenas noticias. Y mire, la noticia más buena que podríamos nosotros recibir el día de hoy es ver que lo que se le ofreció a Elías se nos ha ofrecido a nosotros. A Elías se le ofreció, hermano, no enfrentarse a ese enemigo que tenemos que se llama muerte. ¿Cuántos quieren enfrentarse a la muerte? Como humanos todos de alguna manera tenemos que enfrentarnos a ella. Sin embargo, Pablo nos habla de este misterio, el cual nos dice que es una noticia que nos puede librar de enfrentar a ese enemigo, porque dice que sería un abrir y cerrar de ojos en el cual nosotros seríamos transformados, hablando de los que hayamos quedado, ¿verdad? Pero fíjese que Pablo también nos habla de que no todos vamos a experimentarlo en vida. Vamos a algunos que tener que pasar ese proceso y tener que dormir. Cuando hablamos de dormir, es decir, tener que enfrentar la muerte. Sin embargo, Él nos alienta diciendo que aunque nos haya tocado dormir, vamos a estar durmiendo, pero atentos a escuchar esa trompeta. Porque esa trompeta lo que va a hacer es transformar nuestros cuerpos. ¿Por qué transformar nuestros cuerpos? Pues de alguna manera nosotros no podemos viajar fuera de esta galaxia, por decirlo así, ni siquiera fuera de la atmósfera, con este cuerpo terrenal, hermano, porque es un cuerpo que ha perdido todas sus características. Mire, yo me pongo a pensar muchas veces en la época de Adán. Fíjese que a Adán se le había dotado de un cuerpo, hermano, con características sobrenaturales, me imagino yo, porque ¿cómo es que iba a ser Adán para ir a ponerle nombre a los animales que estaban en las profundidades del océano? De alguna manera tenía que sumergirse, haber tenido un cuerpo, hermano, que le permitía introducirse en el mar, haber tenido un cuerpo que le permitía incluso volar, y un cuerpo que le permitía andar en la tierra. Aunque usted no crea, son características que el ser humano hemos atravesado. ¿O usted cree que sería imposible que el ser humano esté bajo el agua más de 5 minutos, más de 1 hora, más de un día? ¿Usted cree que es posible? El ser humano, todos hemos experimentado estar dentro del agua aproximadamente 9 meses. Cuando estamos siendo formados en el interior de nuestra madre, dice que estamos flotando entre el agua, entre una bolsa de agua. ¿Cómo es posible que nosotros podemos vivir ahí? Sin embargo, en el momento que salimos a la tierra, se nos va esa característica o esa cualidad. Y hermano, ya empezamos a respirar el oxígeno. Mire, podríamos volar, pero no mientras estamos respirando oxígeno, ¿verdad? Vamos a volar cuando nos toque dormir. Seremos transportados nuevamente. Pero son características que el ser humano podría tener, o que tenía antes, y que vamos a volver a tener, pero dice que tienen que ser nuestros cuerpos nuevamente transformados. Mire, aparte de la restauración que tiene que darse en nuestra vida, tiene que haber una transformación. Y eso es de lo que Pablo nos ha venido hablando. Entonces, dice Lucas capítulo 21, 36, que nosotros para poder alcanzar ser parte de este arrebatamiento, hermano,
ser parte de esta bendición, también existen condiciones, no solamente es de que, pues creamos y ya nos vamos. Dice que debemos velar, pues, obrando en todo tiempo, a fin de merecer el evitar todos estos males venideros y comparecer ante el Hijo del Hombre. Mire, cuando habla aquí, este pasaje dice que debemos orar en todo tiempo. En unas versiones dice, a fin de ser tomados por dignos. ¿Y dignos de qué? Dignos para escapar de los males que han de venir. Mire, yo le hablaba, hermano, de estas situaciones que se están dando en todo el mundo. Usted ha visto que las temporadas de huracanes se hablan de huracanes categoría 5. Y usted dirá, pero ¿y qué tendrá que ver las categorías? Bueno, las categorías, cuando un viento empieza a moverse a más de 119 millas por hora, ya lo consideran un huracán de categoría 1. Y conforme va subiendo la presión en millas o la velocidad del huracán, le van dando ciertas categorías. Pero la categoría 5 es cuando ya el huracán supera los 200 kilómetros por hora. Imagínense un viento de 200 kilómetros por hora. Es terrible. Sin embargo, estamos llegando a épocas, hermano, en las cuales ya los huracanes, ya el número 5, están diciendo, pues ya es una escala que va a ser superada. Ya hablan de huracanes que podrían superar la categoría 6. No sé qué nivel le pondrían, hermano, pero para hablar de una categoría 6 es porque serían tormentas totalmente desastrosas. Hablamos de terremotos, ya no hablan de un sismo de 7 grados, de un sismo de 8 grados, ahora ya se hablan incluso de 9 grados, y se habla incluso que podría haber uno hasta de 10, y alguien más dijo que se espera uno de 13 grados, imagínense, uno de 13 grados, hermano, sería totalmente devastador, porque de alguna manera la Biblia dice que la tierra va a ser, hermano, hasta cambiado su eje, hermano, todo, hermano. Entonces, para que eso suceda, dice la Biblia que van a desaparecer las islas, van a desaparecer las montañas. Hermano, los sucesos que vienen no son como para decir nosotros, hay que seguir divirtiéndonos, porque de hecho, hoy pensamos en divertirnos todo el tiempo, ¿verdad? Y esto no estoy diciendo que hay que dejar de divertirnos y empezar a llorar y a gemir, aunque la palabra nos recomienda, ¿verdad?, que debemos orar con todo tipo de gemido, ¿verdad?, y lamento por las cosas que vendrán. Pero sin embargo, nosotros no debemos apartarnos, hermano, de estar, como dice este verso, atentos, estar velando, porque la situación es de que hemos hablado, aún Jesús nos dejó la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 insensatas y 5 prudentes. Pero cuando nosotros vemos, las 5 dice que se durmieron. Las 5, hermano, incluyendo las 10, estoy hablando de las 10 se durmieron. Pero incluyendo las 5 que dice que tenían aceite suficiente. Aún con todo y aceite se durmieron. Entonces, la clave de todo esto es el velar. Por eso es que encontramos velar, pues, orando en todo tiempo a fin de merecer, hermano. Entonces, mereceríamos nosotros salir de los males que han de venir siempre y cuando nos mantengamos en una actitud de búsqueda, de estar conscientes y velando en todo tiempo. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:13, volvemos a encontrar a Pablo hablándole a los hermanos y dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Mire, yo ya le dije que los que han muerto en Cristo Jesús tienen esperanza. Aún nosotros los que anunciamos el arrebatamiento, y de hecho es un anhelo que yo he deseado toda mi vida, pero al igual que otros predicadores que también han proclamado el arrebatamiento, que se han tenido que adelantar. No importa que nos tengamos que adelantar, hermano, y tengamos que irnos antes de ver ese acontecimiento,
dice Pablo que no nos entristezcamos por eso, porque los que hayan muerto antes de ese acontecimiento siempre van a tener esperanza. Siempre, aunque me tenga que ir yo también antes de tiempo, tenemos que saber que existe esa esperanza de que tenemos que estar atentos a la trompeta, aunque estemos durmiendo, ¿verdad? Entonces, hay esperanza. No, el arrebatamiento no es para decir, ay, qué tristeza, yo no quiero morir, porque por eso es mal entendido el arrebatamiento. Mire, el verso 14 del capítulo 4 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Cómo le podríamos decir? Una condición que existe para que los que ya murieron puedan resucitar nuevamente es haber muerto en Jesús. Por eso es de que es bien importante, hermano, de que cuando nosotros conocemos a Jesús, hagamos lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Los primeros pasos. Tan pronto aceptamos a Cristo, bautizarnos. Y después de bautizarnos, proclamar el Evangelio, hacer la voluntad, empezar a tener esa responsabilidad de ganar almas, porque esas almas que ganemos van a ser de alguna manera las recompensas que también nos den, ¿verdad? Pero no vamos a ganar almas nomás porque queremos recompensa. Porque todo lo que hacemos, hermano, tenemos que ponernos a pensar con qué propósito lo hacemos. ¿Qué es la motivación que hay dentro de nosotros de hacer las cosas? Miren, muchas veces a mí no me gusta incluso ni siquiera estar grabando los programas, porque dice uno, ¿cuál es la motivación? ¿Que lo vean a uno? No, pero sí que el mensaje de alguna manera pueda ser llevado hacia otros lugares. Fíjense que de alguna manera hemos visto cómo aún estas prédicas se han escuchado en lugares lejanos, y eso es lo que lo motiva a uno a pues decir, bueno, estamos haciendo por lo menos algo, anunciando el Evangelio. Tal vez le prestan atención a uno que tal vez a otro no le quieren prestar atención. Y dirán, ¿y quiénes somos nosotros si somos los más insignificantes? Como decía Pablo, ¿verdad? Si Pablo se consideraba insignificante, ¿qué nos podríamos considerar nosotros? Nada, ¿verdad? Pero sin embargo estamos tratando, hermano, de contribuir, aunque sea como una amiguita ahí, ¿verdad? Una migaja. Pero eso es lo que nos motiva, ¿no? Porque, hermano, para hacerse uno famoso, aquí hay formas de hacerse uno viral. Máxime, como decía el apóstol, ¿verdad? Hay gente, hermano, que ahorita se quieren hacer famosos, hermano, con la necesidad de la gente. Diciendo, este soy yo, dando mi donación para los damnificados del volcán. ¿Verdad, hermano? Eso... qué motivación más tonta, ¿verdad? O sea que, hermano, no podemos usar los medios para esas cosas. Debemos usar los medios para difundir la palabra del Señor, porque a la larga eso es lo que nos va a traer una recompensa y una gratificación a nosotros de saber que por lo menos contribuimos en algo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. El verso 15 dice: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Mire, esta no es palabra de Pablo. Él está diciendo, mire, les traigo esta revelación por palabra del Señor. Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, Pablo dice, mire, nosotros los que hayamos estado vivos o estemos vivos en ese momento, pero que permanezcamos. Mire, es que una cosa es estar vivo y otra es permanecer en el camino del Señor. Entonces, Pablo aclara, los que para esa época estemos vivos y permanezcamos en el Señor hasta su venida, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron, porque los que ya murieron, hermano, van a tener ese privilegio de ser los primeros en levantarse. Por eso es de que algunos han dicho de que vamos a tener visitaciones aún de los seres queridos que ya han muerto, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Tal vez segundos antes, pero no sé qué tanto tiempo de anticipación podamos verlos. Lo importante es de que todo esto, hermano, va a acontecer en segundos de la tierra. No sé qué
qué tipo de tiempo vayamos a estar fuera de esos segundos, pero aquí en la tierra van a ser segundos. Por eso es de que algunos dicen, hermano, ¿cómo es? No podemos creer en ese arrebatamiento secreto, dice. ¿Y cómo va a ser secreto? Si dicen que se van a ir ustedes y que se van a chocar los aviones y se van a chocar los carros y la ropa va a quedar tirada por todos lados, ¿cómo va a ser eso un secreto? Sin embargo, cuando hablamos del arrebatamiento secreto, no estamos hablando de que nadie se va a enterar. Lo secreto va a ser cuando el Señor nos lleve. Ya después de eso ya no va a ser secreto. Porque a partir de que nosotros nos vayamos de la tierra y comiencen esos 7 años de tribulación o gran tribulación en la tierra, hermano, todo el mundo va a saber ya cuándo es la segunda venida del Señor. Bueno, todo el mundo que por lo menos se interese en leer la palabra y se familiarice con Apocalipsis. Y se va a dar cuenta que después de los 7 años de la gran tribulación, el Señor aparecerá en los cielos nuevamente y vendrá por segunda vez a la tierra. Entonces es fácil decir, wow, ya pasó el arrebatamiento. Bueno, entonces ahora a consagrarnos. Los que estaban fríos, entonces van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta. Era cierto, como cuando cerraron las puertas del arca, era cierto lo del arrebatamiento. Se fueron los cristianos y yo me tenía que ir, pero no estaba preparado, ¿verdad? Si no estamos preparados, hermano, nos vamos a perder esa oportunidad. Por eso el llamado de la palabra es a estar en todo tiempo velando. Hermano, podemos distraernos en otras cosas, pero no debemos de distraernos de que el Señor viene pronto. Cada vez que veamos los acontecimientos que pasan, es porque el Señor viene pronto. Mira, el mundo clama por un gobierno mundial, una moneda mundial, y todo eso se está dando en nuestros ojos, ante nuestros ojos. Solo es cuestión de que prestemos atención. Por eso la palabra dice que debemos estar velando, porque los acontecimientos pasan, hermano. Mire, Joel nos hablaba de que el sol se iba a oscurecer, la luna se iba a poner roja, como que fuera sangre, ¿verdad? Hermano, las lunas rojas, hablamos acerca de esas lunas de sangre. Ahorita ya pasaron a la historia para muchos, ¿verdad? Porque dicen, las lunas ni pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Mire, acuérdese que siempre hablamos de que cuando sucedían esas lunas rojas, algo acontecía con Israel. ¿Y qué aconteció después de estas lunas rojas? Bueno, le dieron su capital a Israel, ¿verdad? Y eso marca el cumplimiento de una profecía que ya hemos hablado al respecto. Y si esas profecías que eran bien difíciles se están cumpliendo, ¿cuánto más se va a cumplir el arrebatamiento? Yo creo que en cualquier momento sucederá. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Por eso hablábamos de que aquellos que han muerto en el Señor van a levantarse primero. Pero ¿cuándo? Dice que va a ser un mover de voces, con voz de mando. ¿Se imaginan usted? La voz de mando es una voz que nos llama, hermano, a la preparación. La voz del arcángel, ¿usted se acuerda cuando el ángel apareció a Pedro? El ángel le dijo, prepárate, apresura, vístete. Es para que nos preparemos, hermano. Y con la trompeta de Dios es para que no perdamos, hermano, nuestro oído, estar atentos a la voz del Señor. Entonces dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Verso 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, mire, vuelvo a leerle, que se necesita permanecer, seremos arrebatados. Ahí es donde se ve la palabra estarpazo, que le decía que es tomar súbitamente, tomar repentinamente a alguien. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿a dónde? A las nubes, al encuentro del Señor. ¿En dónde? En el aire. Por eso es de que los que pertenecen a sectas diferentes, doctrinas erróneas, hermano, no logran entender esto. No se han abierto sus ojos y ellos contradicen el arrebatamiento, porque dicen no puede haber un arrebatamiento porque si el Señor dijo que iba a regresar una segunda vez,
y ellos hablan de que va a venir por ellos, entonces ya vendría una tercera vez. Pero no dice que esté viniendo hasta la tierra, simplemente va a ser un encuentro en los aires. Va a ser Él llega a las nubes y nosotros subimos a las nubes. De ahí marcamos también de que ahí podría darse el tribunal de Cristo. Porque en ese lugar, hermano, como también el tribunal va a ser algo rápido, en ese lugar es donde, en mi opinión, ahí es donde vamos a recibir la recompensa de seguir a la boda o simplemente quedarnos a los males que han de venir a la tierra, la ira de Dios y todo lo que ha de venir sobre la tierra. Pero eso se va a definir, hermano, en ese momento del arrebatamiento, donde dice la palabra que los que hicieron, construyeron y edificaron con oro, piedras preciosas, van a tener recompensa. Los que edificaron con hojarasca y con paja y todo lo demás, dice que al someter su obra a fuego, va a ser quemada y ellos recibirán pérdida. Mire, eso nos hace comparar con algo. Mire, usted puede tener un pedacito de oro, un anillo de oro, pongamos, y un anillo de oro es valioso, pero sin embargo puede tener aquí un montón de sacos de basura, de hojarasca, ¿sí? Y a la hora de que, mire, y usted dirá, miren todo lo que acumulé, y usted no está nada, yo solo un anillito tengo. Pero a la hora de someter eso al fuego, ¿quién va a recibir ganancia? Oh, el anillo sobrevivió, tiene recompensa. Y la hojarasca se quemó. Y la hojarasca muchas veces significan las obras que nosotros pretendemos hacer para el Señor. Sí, que todos miren todo lo que estoy haciendo. Wow, miren, estoy en todas las redes metido. Wow, miren. Hermano, a la hora de que lo prueben a uno, basura. Entonces, tenemos que edificar con oro, piedras preciosas. Hermano, entonces dice que así estaremos para siempre con el Señor. Un verso más. Lucas 21:34 nos vuelve a repetir: por lo tanto, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día, dice, venga súbitamente sobre nosotros como un lazo. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Qué terrible, le decía yo la otra vez, ¿verdad? Cuando empecemos a ver las cosas que están pasando. Mire la gente tal vez corriendo de la lava que venía, se mete en su casa, que de pronto un terremoto botó la casa y sale corriendo de la casa, y que de pronto al salir que la tormenta se avecina y que viene un tornado gigantesco, hermano, y no hay a dónde meterse. Dicen, nos vamos a meter en las montañas, y que anuncian que un meteorito viene y que va a caer en ese lugar. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Salir de las brasas de uno y caer a las llamas. Va a ser un momento angustioso en el cual no va a haber, hermano, escapatoria. Mire, hoy en día se habla incluso de que la gente dice que para protegerse se están comprando esos búnkers bajo la tierra por $50,000. Usted puede reservar un espacio bajo tierra, dice, para pasar cualquier tormenta, aunque sea nuclear. Pero hermano, dice la palabra, eso solo va a ser para que la palabra se cumpla, que dice que la gente se van a meter bajo las montañas y le van a pedir a las montañas que caigan sobre ellos, porque van a querer morir de todas maneras. Imagínense, ¿de qué quiere usted? ¿De qué le sirve estar metido bajo tierra para no morir y se va a quedar sin comida y si quien lo auxilie después? Hermano, yo no le hallo sentido a todo lo que... Pero hermano, ya lo publican. ¿Quiere usted comprarse un búnker? Empiece a ahorrar y cómprelo barato ahorita. Hermano, no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos ofrece una alternativa, que sería el arrebatamiento, ¿por qué no velar? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no anhelar? ¿Por qué no buscarlo? Pero por eso dice que nuestro corazón no se cargue, hermano, con las cosas del mundo. Porque el problema es de que nos metemos tanto en las cosas del mundo que rápido dejamos las cosas de Dios y no queremos estar
buscando las cosas de Dios. Luego dice, aquel día vendrá súbitamente sobre vosotros como un lazo. Por eso le decía, como un lazo significa, hermano, que nunca se ha envuelto usted en un lazo y empiezan a jalar el lazo y lo empiezan a apretar, y entre más jalan el lazo, más lo aprietan. Los tiempos que vienen van a ser cada vez peores y peores y peores, como un lazo. Dice, mire, hermano, dándole, apretándole, jalándole, hasta el momento que la gente diga, me arrepiento, pero será tarde. Fíjese que esta mañana yo platicaba con Génesis, ¿verdad? De un verso. Cómo la escritura o la palabra del Señor está de alguna mente, podríamos decir, codificada. Aún el apóstol ha dicho que está encriptada, es decir, está escondida la palabra a los ojos de la gente. Mira este verso, dice Éxodo 1:10. Tenemos que obrar astutamente para impedir que sigan creciendo y que, si sobreviniese una guerra, se unan contra nosotros, a nuestro enemigo, y logren salir de esta tierra. Fíjese que estas son palabras del faraón cuando vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y multiplicándose. Pero fíjese que cuando nosotros prestamos atención, préstele atención solo a lo que está en amarillo. Entonces dice, tenemos que obrar astutamente para impedir que sigan creciendo y que logren salir de esta tierra. Fíjese que el deseo de Satanás es impedirnos que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento. Fíjese que él lo que no quiere es que se vaya uno de este mundo, porque si nosotros somos ganancia para él a la hora de quedarnos aquí, hermano. Entonces él quiere impedir de alguna manera que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento. Y para eso, por eso veíamos el verso anterior, donde dice que no carguemos nuestro corazón, hermano, de situaciones del mundo. Porque fíjese que si nos cargamos, hermano, que el trabajo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, y no tenemos tiempo para el Señor, de alguna manera estamos descuidando nuestra salida de esta tierra. Mire, Faraón, acuérdese que es figura de Satanás. Egipto es figura del mundo. Entonces, Faraón no quería que se fueran de Egipto, como Satanás no quiere que salgamos del mundo. Entonces va a buscar la forma de cargarnos, hermano, aún hasta con los trabajos, porque a los egipcios o a los hebreos, ¿qué les pusieron? Más cargas de trabajo. Los cargaban de tal manera para que ellos no crecieran, no se reprodujeran. Hermano, lo mismo quiere el enemigo, cargarnos de tal manera para que nosotros no crezcamos en sabiduría, conocimiento, entendimiento de la palabra, sino que siempre estemos cansados y siempre digamos, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para aprender, es que estoy cansado, hermano. Y esas son cargas que Satanás utiliza para que nosotros, hermano, nos quedemos aquí con los brazos cruzados y descuidemos ese momento que ha de venir. En 2 Corintios 7:10 está este verso que le decía acerca de la tristeza de Dios. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, pero ese arrepentimiento lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Hermano, hace, no sé si el día de ayer o el día de antier, murió un famoso chef. No sé si usted vio las noticias. Hermano, era un hombre famoso, tenía dinero, tenía carácter, tenía de todo, hermano. Nada le faltaba. Pero una tristeza profunda lo llevó a que se suicidara. Esa tristeza profunda, ¿sabe usted que se llama depresión? Y esa tristeza, ¿quién la produce? La produce el mundo y nos lleva a la muerte. Hermano, entonces tenemos que tener cuidado con la tristeza. Como le decía, hay una tristeza, hermano, que dice el verso primero, que proviene de Dios, pero esa produce arrepentimiento. ¿Cuál es la tristeza que viene de Dios? Hermano, cuando nosotros nos entristecemos realmente de que le fallamos a Dios, cuando estamos, hermano,
entristecidos porque pudiendo haber hecho lo bueno no lo hicimos. Hermano, y eso nos lleva a un arrepentimiento que el Señor dice, bueno, eso está bien, vas a ser salvo ahora porque te arrepentiste, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Joel 2:12 nos dice, ya estoy terminando, ahora pues convertíos a mí, dice el Señor, de todo vuestro corazón, con ayuno, con lágrimas y con gemidos. Mire, el Señor quiere que si nosotros vamos a participar de ese evento tan esperado y tan mencionado, le digo tan mencionado porque hasta los medios de comunicación hablan de eso, aunque sea para burlarse, pero lo mencionan. Entonces es un evento, hermano, que para poder participar, le digo que hay condiciones. Dice el Señor, una de las condiciones es convertíos a mí, dice el Señor. ¿Convertíos de qué? De todo corazón. No se trata solo, ay, sí, yo me arrepiento, yo me quiero convertir al Señor, pero solo de labios para afuera. Dice, de todo corazón, hermano. Para que cuando nosotros podamos venir delante de Él, dice, con ayunos, con lágrimas, con gemidos, Él pueda decir, bueno, sí acepto sus ayunos, sí acepto sus lágrimas, sí acepto sus gemidos, porque hay un tipo de ayuno que el Señor no acepta. Dice, esos ayunos no los acepto. Y para finalizar, dice Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, todos hablamos de que queremos ver al Señor, pero hermano, ¿estaremos en santidad? Sería una. ¿Tendremos paz para con los demás? Porque la paz del mundo no es igual que la paz que el Señor nos puede dar. Entonces, tenemos que buscar la paz con todos. Hermano, dejemos de estar peleando con medio mundo, ¿verdad? Tenemos que hacer las paces. Tenemos que buscar la santidad, sobre todo la santidad, ya le he dicho, simplemente es apartarnos para el Señor. No nos metamos tanto en situaciones que nos alejen, sino busquemos todo aquello que nos acerca al Señor. Entonces, hermano, lo único que he querido hacer esta tarde es refrescarle un poquito la memoria, porque yo sé que todos conocemos acerca del arrebatamiento. No podemos descuidar, hermano, esta doctrina, porque es parte de la sana doctrina, la cual muchos no quieren predicar, pero nosotros, hermano, que de alguna manera, aunque no digo conocemos muchísimo acerca de eso, pero lo poco que conocemos, tratamos de trasladarlo, hermano, ¿para qué? Para motivarlos a que su fe vaya creciendo y anhelemos buscar más de las cosas del Señor. Amén. Entonces esta tarde le vamos a pedir al Señor que de alguna manera Él nos ayude a que nuestra fe continúe creciendo, y vamos a pedirle también por las necesidades que existen, no solo aquí dentro de la iglesia, ¿verdad?, sino alrededor del mundo, la iglesia que le pertenece a Él, alrededor de la nación, alrededor del mundo, hermano, también está pasando por situaciones difíciles. Así que dispongamos nuestro corazón para pedirle al Señor que tenga misericordia de los que han de tener misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde nos acercamos una vez más a ti, Señor, después de haber escudriñado tu palabra, Señor, y ver esas buenas noticias que hay para nosotros, ver esas promesas hermosas que hay en tu palabra, Señor, que nos alientan, Señor, a que nuestra fe crezca, Señor, para que no podamos enfrentar inclusive a ese enemigo postrero que es la muerte, Señor, sino que aún nos haga, Señor, pasar por alto ese momento terrible en algunas ocasiones, Padre. Pero aunque así fuera y tuviéramos que enfrentarlo, Señor, hemos encontrado en tu palabra una esperanza, Señor, que es la de permanecer a la espera mientras dormimos aún, Señor, a la trompeta final. Esa trompeta, Señor, que hará de nuestros cuerpos sean transformados, Señor, para encontrarte en los aires, Padre. Y aún los que vivamos y hayamos permanecido, dice tu palabra, también seremos transformados. Señor, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte que tú nos permitas, Señor, que ese amor que tú has derramado en nuestros corazones, Señor, pueda ser manifestado
porque si no tenemos del amor tuyo en nuestra vida, Señor, difícilmente, dice Juan, que podamos ser tus hijos. Padre, sabemos que somos hijos tuyos, Señor, porque ese amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones. Permítenos manifestar ese amor, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, ante todas situaciones que se pueden ver en el mundo, Señor. Siempre permite que exista en nuestro ser, Señor, ese anhelo de hacer tu voluntad, Señor, y esa oportunidad de clamar por los perdidos aún esté en nosotros en todo tiempo, Señor. Que haya ese amor genuino, Señor, para sentir el dolor de aquellos que están apartados de ti, Señor, y poder clamar por ellos para un arrepentimiento y un acercamiento a ti, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por todos aquellos que aún no te conocen, Señor, pero que tú estás permitiendo, aún por los eventos naturales que están sucediendo, que ellos puedan reconocer tu poder, tu grandeza, Señor, y sobre todo tu amor, que puedes perdonar, Señor, cualquier pecado si tan solo nos arrepentimos y venimos a ti con un corazón contrito y humillado, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te suplicamos tengas misericordia, Señor, por todos estos habitantes que están sufriendo ahorita angustia, Padre. Te suplicamos que mandes tu mano protectora, Señor, sobre la ciudad de Guatemala y esas áreas afectadas, Señor, las personas que necesitan de ti, Señor, sobre todas las cosas, puedan tener ese auxilio, Señor, el cual ellos esperan.